Consuelo y esperanza. Lo primero, el consuelo es algo muy común entre nosotros. Siempre que estamos tristes, recibimos consuelo. Nos consuela desde nuestra infancia, nuestra madre o nuestro padre. Y siempre tratan de hacernos sentir mejor, de ayudarnos a soportar esa situación. Cuando hay una pérdida, cuando hay muerte en la familia, uno puede caer en una situación de inconsuelo, aunque uno reciba muchas palabras. Pero además, con la tristeza, con el dolor, puede venir la incertidumbre. Cuando se va el esposo, cuando se va la esposa, cuando se va una persona cercana a nosotros y que representaba para nuestra vida en el futuro algo necesario. Y entonces uno llega a una situación de desesperanza, precisamente por la ausencia de ese ser querido. En la Biblia encontramos que el consuelo y la esperanza forman parte de las bendiciones que uno recibe cuando cree en Jesucristo como el Señor y como el Salvador de nuestras vidas. Pero además, el consuelo y la esperanza vienen cuando nosotros hemos resuelto el principal problema de nuestra vida. Vamos a decirlo de esta manera. Si nosotros tenemos buenos amigos, tenemos buenas personas y tenemos a religiosos entre nosotros que incluso nos leen algún texto bíblico e inclusive hacen cultos para que nos sintamos bien, eso no funciona en nuestras vidas. El consuelo verdadero y la esperanza verdadera se presentan en nosotros cuando en realidad hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y lo reconocemos como el Salvador de nuestras vidas, porque nosotros podemos resolver el problema principal que en realidad nos lleva a la tristeza más grande y que nos lleva a la incertidumbre más terrible. Ese problema, hermanos, es el pecado. La tristeza. Realmente la tristeza que viene a nosotros por la muerte de algún ser querido o por otras cosas difíciles que enfrentamos, no se compara con la tristeza del alma, la tristeza profunda que siempre estará allí cuando Dios está ausente de nuestras vidas. La muerte física sí provoca tristeza e incertidumbre. Pero en realidad la muerte espiritual es lo que trae más tristeza a la vida humana. Y la muerte espiritual es real en la vida humana aun cuando uno esté vivo físicamente. Alguien puede estar vivo físicamente pero muerto espiritualmente. Y entonces eso lo provoca la presencia del pecado. El estar sujetos al pecado bajo el poder de Satanás y bajo la maldición del pecado. Pero también queremos hacer una pregunta, y esta pregunta debemos considerarla todos para responder. ¿De dónde viene el sufrimiento? ¿Por qué hay dolor en la vida humana? ¿Por qué la muerte en la vida humana? La respuesta está en la Biblia. El problema de la muerte física es también consecuencia del pecado. Y con la muerte física también se hace presente la muerte espiritual. Y uno puede estar muerto físicamente y muerto espiritualmente. Pero otro puede estar muerto físicamente, pero vivo espiritualmente. Y vivo espiritualmente en dos sentidos. Número uno, porque su alma no muere. Número dos, porque está
después de muerto físicamente, en la presencia de Dios, gozando y disfrutando. El pecado provoca la muerte espiritual y la muerte física. Romanos 3:23. ¿Qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado entonces provoca la separación, provoca la muerte. Y por eso, hermanos, hay tanto sufrimiento en el mundo y habrá sufrimiento toda la vida. Nadie de nosotros puede escapar de la angustia, de la tribulación, del sufrimiento, de la pérdida, de necesidades, de dolores, de enfermedades. Todos nosotros podemos morir en cualquier momento, porque todos estamos viviendo la consecuencia del pecado. Y aunque ya somos perdonados los creyentes, de todas maneras esa consecuencia se sigue viviendo. Génesis capítulo 3, verso 1 al 11. Narra cómo entró el pecado en el mundo. Y el pecado en el mundo entró porque el ser humano desobedeció la palabra de Dios y obedeció la palabra del diablo. Desde el principio se deja ver la guerra, la lucha que hay entre el diablo y Dios. Y como Dios nos creó a nosotros para que seamos felices, para que disfrutemos la vida eterna en la comunión con Él, Satanás siempre ha provocado que nosotros estemos lejos de Dios y por eso en todo momento busca que haya una distancia entre Dios y nosotros. Al principio lo logró, porque hizo que Adán y Eva pecaran y con ellos entonces entró la muerte. Por eso Romanos capítulo 5, verso 12 y verso 17, 18 y 19 dicen de la manera siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Decía al principio, hermanos, que la tristeza más grande en realidad no es por la muerte de un ser querido. La tristeza más grande es provocada por esa ausencia que hay de la presencia de Dios. La ausencia de un padre, la ausencia de un esposo, la ausencia de un hijo por la muerte, claro está, provoca dolor, provoca tristeza y uno puede estar en una situación inconsolable. Claro que es así, pero el pecado en nosotros provoca lo peor, porque el pecado lo que provoca es que la presencia de Dios no sea manifiesta en nuestras vidas. Entonces el gozo eterno no está presente, la esperanza eterna no está presente, y esto es porque la Biblia dice que por el pecado que entró al mundo, por el pecado que entró al hombre, entró la muerte. Y cuando llegó la muerte a Eva y a Adán, así pasó la muerte a todos nosotros, y morimos físicamente por la consecuencia del pecado. Entonces, todos los problemas se originan por causa del pecado. Todos los problemas se originan en el problema fundamental del ser humano, que es el pecado. Miren, la muerte para nosotros es el problema más grande en términos humanos, refiriéndonos a lo que todos los días vivimos. Uno podría dar todo lo que tiene materialmente con tal de no morir. Y siempre que alguien tiene un accidente, se dice esta frase: no importan las pérdidas materiales, lo más importante es la vida. Si usted tiene dinero y cae enfermo, seguramente que hará todo lo posible para salvar a su vida.
y usted podría entregar todo su dinero, vender sus propiedades con tal de sobrevivir. Entonces, la muerte es algo que provoca terror en nosotros. La muerte es lo que puede llevarnos a despojarnos de todo lo que tenemos, con tal de evitarla. Pero ¿sabe usted una cosa? La muerte física tampoco es el problema más grande del ser humano. La muerte física tan solo es la consecuencia de algo más grande. Y la Biblia por eso está diciendo en Romanos 5 que entró el pecado y entró después la muerte como consecuencia. Entonces el problema más grande en nosotros es el pecado. Y tenemos que buscar la solución para esto. Versículo 17. Pues si por la transgresión, o sea, por el pecado, por la desobediencia de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así como por un hombre entró el pecado y la muerte, así por un hombre, por Jesucristo, entra la vida. Y la vida entra porque nosotros a través de Cristo recibimos la gracia de la justificación. Es decir, a través de Cristo somos declarados sin culpa. Y entonces así podemos disfrutar la presencia de Dios, lo cual es la felicidad para el ser humano. Lea por favor en Génesis capítulo 3, verso 1 hasta el 11. Y dése cuenta que después de que el ser humano pecó, hubo una separación entre el hombre y la mujer. Se avergonzaron porque estaban desnudos. Y además hubo una separación entre ellos y Dios, pues se escondieron. Les dio vergüenza. Y allí se muestra la separación espiritual, lo cual provoca la miseria más grande en el ser humano. Y esa separación se resuelve a través de la justicia de Cristo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la justicia, por un lado, se manifiesta de esta manera. Cristo tomó nuestro lugar cuando fue aplicada la justicia de Dios. Y entonces, en esa justicia divina, el ser humano fue hallado culpable. Y el ser humano debería recibir el castigo por su culpa. Y en ese momento la ira de Dios fue derramada sobre Cristo. Y Él, estando colgado en la cruz, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sufrió el peso de la ira de Dios. Sufrió el castigo de Dios. Esa separación que experimentó Cristo es el infierno. Se lo digo de esta manera. La Biblia habla del infierno, del gusano que no muere, del fuego que nunca se apaga. Pero ese no es el problema en sí. El problema es la separación total, cuando Dios se olvida del ser humano que no creyó en Cristo y lo abandona por toda la eternidad. Quiero explicárselo así. El pez fue creado para estar en el agua. Si separas al pez del agua, ¿qué sucede? Los árboles fueron plantados desde el principio en la tierra. Si quitas a un árbol de la tierra o separas al árbol de la tierra, ¿qué sucede? Si nosotros fuimos creados para estar con Dios y viene como castigo eterno la separación eterna o la muerte eterna, imagínense. Si juntamos todo el dolor que sufrimos en esta vida, por las diferentes causas, por las diferentes situaciones, si lo juntamos todo ese dolor, ese sufrimiento, no va a representar ni la mínima parte
de lo que significa el sufrimiento eterno. Óigalo bien. Si unimos todo el dolor del mundo, todo, ese dolor no significa ni la mínima parte del sufrimiento, del dolor que el ser humano sufrirá por la separación total de Dios. Hoy Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Aunque la presencia de Dios de manera espiritual no es manifiesta en todos, sino solo en los creyentes en su pueblo, también se manifiesta de manera común, de manera general en toda la creación. Pero eso un día va a terminar. Ese día será cuando Cristo venga por su iglesia, por su pueblo y nos reúna con Él. Entonces Dios abandonará por completo a los seres humanos. Pero tú y yo tenemos la esperanza. Por eso Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y los que creemos en Cristo ya no sufriremos esa separación total, plena, ese infierno. Y hoy disfrutamos la presencia de Dios. Pero además la justicia de Cristo, por la que recibimos la vida, tiene que ver con que Él cumplió lo que usted y yo no cumpliremos mientras tengamos vida. Cristo guardó todas las demandas de Dios. Y si confiamos en Él ahora, nos es dada su obediencia y somos capacitados para obedecer cada día. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Por qué justos? Porque Cristo ya pagó nuestra desobediencia. 2. Porque Cristo ya obedeció lo que nosotros no podemos obedecer. Entonces hoy tenemos que gozarnos. Tenemos que gozarnos porque ya no está la ira de Dios sobre nosotros. Y porque la norma de Dios, la exigencia de Dios, ahora es tenida por nosotros como algo grato. Como algo grato porque precisamente eso provoca también la bendición de la gracia del Espíritu Santo que nos convence para tener la palabra de Dios de esa manera. Si nosotros entonces tenemos vida eterna porque creemos en Cristo y disfrutamos la vida eterna ahora, eso significa que nosotros ya hemos resuelto nuestro problema principal. Y recuerde que el dolor, la muerte, todo lo que existe, todo lo malo, es por causa del pecado, por causa de Satanás. Ahora, ¿cómo se manifiesta en nosotros esta vida eterna? ¿Cómo se manifiesta en nosotros esta salvación? Tendríamos que decir, hermanos, que por un lado existe la vida eterna, la cual no es afectada por la muerte física. Y entonces aquí hay consuelo ya, y hay esperanza. Mire, yo tengo vida eterna. Si muero hoy, mi muerte física, oiga bien esto, mi muerte física no afectará mi vida eterna. No. Primero, porque mi vida eterna consiste en que mi alma no muere y mi alma va a la presencia de Dios. Y segundo, la muerte física no afecta mi vida eterna porque tengo la esperanza de la resurrección. Juan capítulo 11, verso 25, 26, 27. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Esto habla de la vida presente y de la vida futura. Lo explicamos. La vida presente porque el que está muerto ahora vive en la presencia de Dios.
y la vida futura, porque vendrá el día de la resurrección y los seres humanos resucitaremos para unirnos al alma y entonces estar con Dios para siempre. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces, pensemos en los muertos. Los muertos, aunque están muertos físicamente, están vivos espiritualmente. Pero además, los que hoy están vivos, hay una esperanza, no morirán eternamente. Hablando más de la resurrección. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y aquí está, hermanos, la condición para tener vida eterna, espiritualmente, y para tener la esperanza por lo mismo de la resurrección de los muertos. Y esto no es por obras, esto no es por religiosidad, esto es por creer en Cristo. Y creer en Cristo es confiar en Él, es depender de Él y es obedecerlo, es decir, vivir para su gloria, vivir para su honra. Este contexto de la Biblia que hemos leído es el contexto de aquella narración tan triste, cuando Lázaro murió. Cuando las hermanas de Lázaro mandaron a un mensajero para que le dijeran a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Y la respuesta de Jesús fue permitir que Lázaro muriera, porque él quería glorificarse en el cuerpo de Lázaro y además Jesús quería dar un mensaje a todos acerca de la vida eterna y de la resurrección. Lázaro ya hedía. Y Jesús permitió que eso pasara para que todos comprobaran que en verdad Lázaro estaba muerto. Pero fíjese una cosa, fíjese en lo siguiente. La confesión de Marta y de María y de Lázaro es esta: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. En realidad esa es la confesión de ellos. Y esto entonces está diciendo que tienen vida eterna. ¿Por qué? Porque aunque Lázaro resucitó físicamente, ¿saben qué pasó? Lázaro volvió a morir físicamente. Entonces imagínense que Lázaro solamente se hubiese quedado con la muerte física. De todas maneras, no le hubiese servido para mucho el milagro de la resurrección. ¿Y sabe por qué le comento esto? Porque hoy muchas personas, el único interés que tienen es por la vida física. Y por eso muchas personas piden oración por sanidad. Muchas personas se dedican solo a lo material, a tener cosas, a buscar la alegría de este mundo, a buscar la alegría de esta vida. Muchas personas no miran hacia arriba a donde está Cristo sentado. Muchas personas no ponen la mirada en lo eterno, sino que viven en las vanidades de este mundo. Y algunos pensando que lo que tienen hoy, lo que logran hoy les servirá para mañana. El asunto es que de inmediato llega la muerte y no disfrutan lo que tanto buscaron con esmero. Otros están confiando en la juventud y la muerte no se detiene ante la juventud. La muerte puede llegar en cualquier momento. Podemos tener anticipadas muchas cosas, pero no podemos anticiparnos en cuanto a la muerte física. Pero ¿sabe una cosa? Sí podemos anticiparnos ante la muerte espiritual. Porque si usted confiesa hoy que Cristo es su Señor y su Salvador, si confiesa que Jesús es su Cristo, usted tiene vida eterna. Y aunque esté vivo físicamente, usted también tiene la vida eterna. Y aunque usted muera ahora físicamente, la vida eterna permanece intacta. Por eso la palabra que se leyó al principio. Y vamos a leer la palabra que se dijo al principio. En Tesalonicenses, la primera epístola, capítulo 4.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Así que la tristeza por la muerte física se va, se diluye, cuando se manifiesta la esperanza de la vida eterna. Por eso lo que sigue diciendo la Biblia en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Quiénes vendrán con Jesús en su segunda venida? Los que hoy están muertos físicamente, pero que son creyentes y están ante su presencia. Imagínense esa reunión gloriosa, maravillosa. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, a los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es una promesa maravillosa. Creamos, hermanos, que nuestros hermanos y nuestros familiares que creyeron están con el Señor. Y por ahí le voy a dar una esperanza también conforme a la palabra. Tal vez usted esté pensando, pero mi papá no era creyente, mi mamá no era creyente, mis hermanos no eran creyentes y murieron en su pecado, en su maldad. Créame que yo no puedo decir que ellos están en el infierno, porque no sabemos qué sucedió en el último instante. ¿Por qué? Porque la gracia que sostiene a un creyente desde niño y que muere hasta ser adulto, hasta ser anciano, y que lo mantuvo en el camino de la fe, es la misma gracia capaz de dar vida a un ser humano moribundo que en el último instante y sin decir una sola palabra en su corazón reconoce que Jesús es su Cristo y su Salvador. Esa gracia le concede la vida eterna, le concede la salvación. Yo no puedo decir que el vecino que era ladrón y que fue asesinado robando está en el infierno. No lo puedo decir. Porque la gracia es capaz de que un ser humano en el último instante de su vida reciba la salvación y la vida eterna. Pero también le voy a decir algo. No se confíe usted diciendo, estoy joven, me falta mucho, así que para después recibo a Cristo. Ahora me voy a divertir en el mundo, voy a gozarme en el mundo y ya, más adelante voy a convertirme. No lo diga así. Mejor entregue su vida hoy al Señor, porque no sabe usted si mañana verá la luz del nuevo día. El día que pasó ya no regresa. El día de mañana no sabemos si vendrá, así que tenemos solo este instante. Y en este instante quiero decirte que Cristo es tu Salvador y Él te da vida eterna, Él te da salvación ahora mismo. Borra tu pecado, quita tu culpa y ahora mismo te encamina para que al momento de tu muerte haya una separación entre el alma y el cuerpo, y aunque tu cuerpo se quede acá en este mundo, en la tierra, en el panteón, tu alma va con el Señor. Y el Señor te dice, cuando yo venga a la tierra, tú vendrás conmigo y tu cuerpo va a resucitar glorioso. Tu cuerpo será inmortal, tu cuerpo será incorruptible. Seremos glorificados. Hermanos, así lo dice la Biblia. Leo esta palabra y quiero invitarle para que hoy crea en Jesucristo. Esta palabra que le voy a leer está en Corintios capítulo 15. En el versículo 54.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cuando Cristo venga y las almas que están con Él tomen el cuerpo resucitado, ese cuerpo jamás volverá a pecar, ese cuerpo jamás volverá a morir. Y si nosotros estamos vivos, por si Cristo viniera hoy, nuestro cuerpo será transformado, ya no pecaremos más y nunca más enfermaremos, no habrá más enfermedad, no volveremos a sufrir, no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, porque nuestro cuerpo será glorificado. Por eso al final, en el versículo 58 de este capítulo dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestra vida aquí, hermanos, no es en vano, pero no es en vano cuando nuestra vida se vive creyendo en Cristo, en la comunión con Dios y teniendo la certeza de la vida eterna. Uno puede levantar una empresa muy grande, uno puede hacer muchas cosas en este mundo, pero si no crees en Cristo, todo es en vano, pues se perderá lo que has logrado y se perderá tu vida. Recibe a Cristo en esta noche para que tu vida no sea en vano y esperes la maravillosa promesa de la resurrección en Cristo. Quiero invitarte para que entregues tu vida al Señor. Dale tu vida al Señor en esta noche.